Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión te traigo un video para explicarte en qué consiste un hacking ético, cuáles son las diferencias con respecto a un pentesting, qué tipos de pentesting hay y cuáles son sus modalidades y qué debe contener un entregable de un pentesting. Muy bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de hacking? Bueno, el término hacking aplicado a sistemas informáticos se refiere a la manipulación de un sistema para tratar de explotar vulnerabilidades que puedan estar presentes en él y tomar control de dicho sistema. Esto se puede hacer aplicando diversas técnicas. Normalmente se utilizan scripts, se hace explotación de manera manual a través de uso de comandos. También se pueden utilizar herramientas de software, pero básicamente cuando hablamos de hacking nos referimos a encontrar vulnerabilidades informáticas en un sistema y explotar esas vulnerabilidades. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de hacking ético? ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de hacking ético, nos estamos refiriendo justamente de una manera un poco más amplia a los conocimientos, a las técnicas que se deben tener sobre seguridad ofensiva, justamente para poder aplicarlas sobre un ambiente controlado. En un ambiente controlado normalmente nos referimos a los sistemas informáticos de una organización, es decir, a la infraestructura informática de una organización, y de esta manera poder hacer recomendaciones al interior de la empresa que permitan mejorar su postura de ciberseguridad y evitar justamente que un tercero malicioso la hackee. Ahora, ¿qué es un pentesting? ¿Sí? Y en ocasiones el término hacking ético se utiliza como sinónimo de pentesting y entonces cabe la pregunta y mucha gente se hace la pregunta, bueno, si es lo mismo hacking ético que pentesting. E inclusive muchos consultores de ciberseguridad somos culpables de la confusión porque en ocasiones nosotros mismos utilizamos el término hacking ético como sinónimo de pentesting. Pero hay una pequeña diferencia. Lo que pasa es que el hacking ético es un término más global. Pero bueno, ¿en qué consiste un pentesting? Un pentesting es un servicio, ¿sí? Que lo contrata una empresa. Se lo contrata a una persona independiente, a un consultor independiente, o lo contrata más a menudo a una empresa que se dedica a brindar servicios de ciberseguridad. Entonces, el pentesting es un servicio. Es un servicio que consiste en la ejecución de pruebas de intrusión de forma controlada, es decir, sin afectar la operación de los sistemas del cliente. Por lo general, cuando se hacen pruebas de intrusión, se excluyen aquellas que podrían causar denegación de servicio, justamente porque el propósito del pentesting es detectar vulnerabilidades, detectar huecos de seguridad, explotar las vulnerabilidades que estén disponibles para ser explotadas de forma segura, es decir, sin causar interrupción en los sistemas, y luego de ello reportar esto al cliente, es decir, entregar un informe. El entregable es un informe y en ese informe de pentesting lo que se le dice al cliente es, bueno, estas fueron las vulnerabilidades que detectamos, estas fueron las vulnerabilidades que se pudieron explotar. Las vulnerabilidades se clasifican en diversos niveles de riesgo, alto, medio, bajo, informativo. Estas fueron las vulnerabilidades críticas que encontramos, las vulnerabilidades altas. Estas fueron las vulnerabilidades severas. Estas son las vulnerabilidades moderadas. Estas son las vulnerabilidades informativas. Entre las vulnerabilidades de nivel alto pudimos explotar de forma segura esta y esta. Las consecuencias de explotar esta vulnerabilidad es que puedo tomar control del equipo, es que puedo exfiltrar información, etcétera. ¿Cuál es el impacto que tiene sobre la organización el hecho de que se pueda explotar esa vulnerabilidad o que la vulnerabilidad esté presente? Estas otras vulnerabilidades no se explotaron, solo se comprobaron porque las pruebas, a pesar de que existe un exploit publicado, podrían causar denegación de servicio. Entonces todo eso se incluye dentro del informe, dentro del entregable. Se colocan las pruebas de concepto que se realizaron para poder explotar o comprobar una vulnerabilidad. Se le indica al cliente la forma de poder reproducir estas vulnerabilidades para que el Blue Team del cliente, es decir, el área de sistemas que se dedica a la parte defensiva, pueda remediar las vulnerabilidades y que puedan comprobar que en efecto son vulnerabilidades reales. Y eso se traslada en este documento, que es el informe. Ok, entonces, ¿qué es un hacker ético? Bueno, un hacker ético es una persona
que practica hacking ético. Es decir, es alguien que tiene los conocimientos necesarios sobre informática, sobre ciberseguridad, sobre hacking, para poder detectar vulnerabilidades, explotarlas, pero con fines preventivos, con el fin de mejorar la postura de seguridad informática de una organización, de una empresa. Un pentester es un tipo de hacker ético, ¿sí? Entonces, un pentester es un tipo de hacker ético que se dedica a realizar pruebas de intrusión, ¿sí? Eso es lo que hace el pentester. El pentester se dedica a realizar pruebas de intrusión. Pero un hacker ético no necesariamente tiene que dedicarse todo el tiempo a hacer solamente pentesting. O sea, un hacker ético puede trabajar, por ejemplo, al interior de una organización y de manera proactiva dentro de esa organización detectar vulnerabilidades, hacer recomendaciones para subsanar esas vulnerabilidades y evitar ser hackeado por terceros, pues no amigables, por terceros maliciosos que podrían querer adueñarse de la información. Como tal, el hacker ético tiene una visión más amplia de los sistemas de la empresa porque por estar dentro conoce la infraestructura de la empresa, sabe, por ejemplo, cuáles son los tipos de sistemas operativos que se están utilizando, las aplicaciones, las bases de datos, etc. Y ese es un conocimiento que normalmente no lo va a tener un pentester porque el pentester es un externo, ¿sí? El pentester es alguien externo a la organización que efectúa pruebas de intrusión, pero no trabaja para la organización. Hay otros tipos de hackers éticos. Por ejemplo, alguien que sepa de hacking ético tampoco podría querer trabajar en relación de dependencia dentro de la empresa. Podría tampoco querer hacer pentesting de forma independiente, ni trabajando para un tercero. Podría dedicarse, por ejemplo, a hacer bounty hunting, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo de hacker ético. ¿Qué es un bounty hunter? Un bounty hunter es alguien que caza vulnerabilidades y que recibe una paga por vulnerabilidad comprobada. Entonces, a diferencia de un pentester que gana un sueldo fijo cuando trabaja en relación de dependencia y que devenga su sueldo haciendo informes, haciendo auditorías de tipo pentesting y elaborando informes, el bounty hunter, en cambio, no recibe ninguna remuneración hasta el momento en que identifica una vulnerabilidad y la explota, entrega el informe y le paguen en la plataforma de bounty hunting una vez que comprueban que esa vulnerabilidad es válida, que está dentro del alcance que ha pedido la plataforma de bounty hunting con respecto a ese cliente y siempre y cuando esa persona sea la primera en reportar dicha vulnerabilidad. Entonces, bueno, tengo otro video que puedes buscarlo aquí en el canal en donde explico con mayor detalle la diferencia entre estos diferentes tipos de hackers éticos. Ahí hablo sobre bounty hunting versus pentesting, así que te invito a ver el video en el canal. Pero bueno, ahorita enfoquémonos en lo que queríamos hablar, que era la diferencia entre el hacker ético y el pentester. Entonces creo que ya está claro. Ahora vamos a pasar a los diferentes tipos y modalidades de un pentesting. Ok, hablemos ahora acerca de los tipos y modalidades de un pentesting. Un pentesting puede ser de dos tipos, puede ser externo o puede ser interno. Un pentesting es externo cuando los dispositivos que se auditan son sistemas públicos, es decir, pertenecen a la infraestructura de la organización, pero están publicados hacia Internet. Ejemplo de sistemas públicos: una página web, un servidor de nombres, DNS, que esté manejando el dominio de una organización, un servidor de correo electrónico, por supuesto, que esté recibiendo correos para ese dominio de la organización, el router de borde, un firewall de borde. Todos esos son ejemplos de sistemas que pueden estar dando la cara hacia el Internet y que por tanto necesitan tener asignada una dirección IP pública. Entonces, en un pentesting externo, lo que nosotros vamos a hacer es emular el comportamiento que tendría un hacker malicioso que desde Internet está tratando de acceder a esos sistemas, que está tratando de vulnerarlos. Y este tipo de hacking normalmente puede ser efectuado en dos modalidades: en modalidad de caja negra o en modalidad de caja gris. En modalidad de caja negra, el cliente no nos da mayor información acerca de sus sistemas. Es decir, lo único que nos dice, bueno, este pentesting es para la empresa XYZ, qué sé yo, la empresa Acme, ¿sí? El gerente es Joe Coyote, la empresa es Acme, y bueno, queremos que usted realice un pentesting para nuestra empresa y vea qué puede encontrar. Entonces, en un pentesting de caja negra, cuando el cliente no nos dice nada más, firmamos nosotros el contrato con el cliente
el cliente nos autoriza, nos dice, bueno, ok, efectúe el pentesting de caja negra. Entonces, normalmente aquí lo vamos a hacer en dos fases. En la primera fase vamos a hacer Open Source Intelligence, es decir, vamos a hacer un reconocimiento bastante exhaustivo en donde vamos a tratar de recabar la mayor cantidad acerca de los activos informáticos de la empresa para poder determinar el dominio de la empresa, cuáles son los servidores, cuáles son los nombres de esos equipos. Ejemplo, qué sé yo, encontramos que existe el dominio acme.com y que hay un servidor que se llama www.acme.com, encontramos otro servidor que se llama mail.acme.com, etc. Y determinamos cuáles son las direcciones IP v4 y IPv6 de esos equipos. Y entonces determinamos el rango de las IPs, empezamos a detectar cuáles son los equipos que están activos dentro de ese rango, identificamos los nombres de aquellos equipos que tengan asignado un nombre DNS, aquellos que no lo tengan, pues los identificamos con IPv4, IPv6, etc. Y una vez tenemos esta información, presentamos un informe preliminar al cliente, que es un informe de OSINT, que si, por ejemplo, el cliente ha contratado algún servicio adicional, como pruebas de ingeniería social, entonces en ese caso la fase de OSINT puede incluir otros elementos, como por ejemplo revisión de redes sociales, determinación de cuentas de correo electrónico, etc. Pero bueno, entonces se presenta este informe preliminar, el cliente lo valida, nos dice, te faltó tal cual información, faltó incluir tal o cual IP, no, esta IP no es mía, esta es una IP vieja que ya no se está usando, etc. Nos validan esa información y a partir de ahí continuamos ya con las siguientes fases, que sería identificar los puertos abiertos, las vulnerabilidades, explotarlas y por supuesto elaborar el entregable, que es el informe del pentesting. A partir de ahí, entonces básicamente nos estamos comportando como un pentesting de caja gris. Entonces, en un pentesting de caja gris nos obviamos esta parte inicial del OSINT. Efectuamos un reconocimiento por un reconocimiento un poco más sencillo, menos exhaustivo, digamos, en donde el cliente nos da un listado de los hosts que vamos a auditar, nos da los nombres DNS, nos da las IPs. Si estamos, por ejemplo, auditando web apps, nos va a dar las URLs de las web apps que vamos a auditar. Entonces, de ahí parte un hacking de caja gris. ¿Cuál es la diferencia significativa? Se preguntarán ustedes. Pues básicamente cuando un cliente pide un hacking de caja negra es porque es la primera vez que efectúa una prueba de intrusión. Es la primera vez que está haciendo pentesting. Entonces quiere hacer black box hacking o un pentesting de caja negra porque quiere ver qué tanta información públicamente disponible puede encontrar un auditor rápidamente sobre su empresa. Cuando ya es una empresa que efectúa de forma regular, de manera recurrente pentesting, normalmente suelen pedir pentesting de caja gris, en donde directamente dicen el listado de los equipos que se van a auditar, los nombres y las URLs de las web apps, porque ellos ya conocen, ya saben que fácilmente se puede obtener información acerca de los sistemas que están publicados. En un pentesting interno, en cambio, partimos de caja gris. ¿Por qué? Porque ya tenemos un pie adentro de la organización. Entonces, cuando una empresa nos pide un pentesting interno de caja gris, significa que nos van a dar acceso a la red interna. Entonces, el pentester va a ir con su equipo, con su dispositivo, con su estación de hacking y se va a sentar en un escritorio que le van a asignar y lo van a conectar a la red interna, ya sea cableada o ya sea la Wi-Fi, y le van a dar los accesos básicos que tendría un colaborador que no tenga mayores privilegios dentro de la red. Y le van a dar el direccionamiento IP correspondiente a ese segmento. Y le van a dar un listado de los equipos que va a auditar, de las subredes de los equipos que va a auditar, indicándole, inclusive a veces puede ser que le indiquen el rol de ciertos equipos, como por ejemplo, qué sé yo, este es el servidor de base de datos, el de acá es el ERP, etc. Entonces se entrega ese listado y el pentester empieza a trabajar en ese ambiente. En otras ocasiones, en un escenario de caja gris, puede que no nos den el listado de los equipos en una primera fase y que nos pidan que hagamos un descubrimiento de la red interna para tratar de detectar cuáles son las distintas subredes a las que podemos llegar desde el segmento en el cual nos han colocado. Por último, cuando un pentesting interno es de caja blanca, es cuando hay uso de credenciales. Ahora, este tema de las credenciales también se puede dar de forma externa. Puede que tengamos, por ejemplo, que en un pentesting externo un cliente esté quizás tratando de probar una nueva aplicación web que va a salir y que va a estar disponible solamente para los clientes que contraten el servicio X y Z. Y en ese caso, quiera que probemos el acceso con credenciales. Entonces nos crean un usuario de carácter temporal con una clave, con un rol X,
y nos piden que veamos si en efecto con esas credenciales del usuario X de la aplicación ABC, ¿qué podemos hacer? Si solamente podemos realizar las transacciones que se supone que ese usuario debería poder realizar, o si somos capaces, por ejemplo, de escaparnos de ese entorno controlado y convertirnos en admin, o si somos capaces de hackear la aplicación y realizar otras tareas que no deberíamos hacer con el rol que se nos ha asignado. Entonces podría darse el caso de que en un pentesting externo tengamos estos escenarios de caja blanca cuando se trata de auditoría de aplicaciones web. Bueno, entonces, ¿qué debería contener el informe de un pentesting? Recordemos que el cliente nos está pagando no por divertirnos hackeando sus sistemas, lo cual efectivamente estamos haciendo, pero nos está pagando por el entregable. Y el entregable es un informe de pentesting que le va a ser útil a la organización. Debe serle útil, porque de lo contrario no nos van a volver a contratar. Entonces, ese informe debe ser suficientemente detallado para poder proveerle a la empresa, a la organización que nos está contratando, la información sobre los hallazgos y sobre recomendaciones de cómo remediar esas vulnerabilidades que hemos encontrado. Entonces, un informe por lo general va a contener 4 secciones que pueden tener en sí un poco más de divisiones, pero son 4 secciones básicas que son los antecedentes, que es en la parte en la que se explica, bueno, por qué razón se está haciendo el pentesting. Entonces el bla bla bla, donde se describe el alcance del pentesting, de qué tipo es, si es externo, si es interno, si es caja negra, si es caja gris, si es caja blanca, etcétera. Cuáles son los objetivos que se están auditando. Si es que es de caja gris, por ejemplo, se coloca el listado de los sistemas informáticos que se están auditando. Entonces todo esto va en la parte de antecedentes. También hay una sección de metodología en donde se explica el tipo de estándares que se están utilizando para la realización del pentesting. Por ejemplo, qué sé yo, estamos basándonos en el NIST SP 800-115. Entonces describimos la metodología. Y bueno, y tenemos el resumen ejecutivo, que es la parte más importante del informe, en donde vamos a hablar acerca de los hallazgos más relevantes que hemos encontrado durante la auditoría, en donde vamos a colocar los cuadros, donde vamos a detallar el top 10 de vulnerabilidades, donde vamos a decir el porcentaje de vulnerabilidades de nivel alto, medio, bajo, informativas que hemos encontrado, la cantidad de vulnerabilidades que hemos encontrado en cada uno de esos niveles de riesgo, y en donde vamos a dar las recomendaciones de nivel macro de cómo solucionar esos hallazgos, y donde vamos a colocar normalmente en una parte también las pruebas de concepto que se realizaron para explotar, comprobar vulnerabilidades, las vulnerabilidades más críticas, ¿no? Y luego vienen ya los anexos técnicos, que estos sí son sumamente detallados, donde se va a detallar por niveles de riesgo cada vulnerabilidad, donde se va a explicar la vulnerabilidad, en qué consiste, cuál es el nivel de riesgo, cuál es el impacto, cuáles son los sistemas afectados, cómo se puede reproducir la vulnerabilidad y cómo remediarla, ¿no? Eso es lo más importante del informe, el decirle al cliente cómo remediar, cómo solucionar una vulnerabilidad. Bien, entonces ahora que ya conocemos todo esto, estamos listos para elaborar la propuesta. Para ello, primero deberemos reunirnos con el cliente para poder determinar el alcance. Y esto significa pues que tendremos que explicarle al cliente, si es que él no conoce, cuáles son los tipos de pentesting y cuáles son las modalidades en las que se pueden ejecutar estas pruebas de intrusión. Una vez que el cliente ya tiene claro y me ha dicho, bueno, voy a efectuar un pentesting externo de caja gris y además voy a efectuar un pentesting interno de, qué sé yo, caja blanca, con estos escenarios, etc. Una vez que tenemos claro el alcance, tenemos que preguntarle también al cliente tal vez si requiere algún otro servicio adicional. Puede ser que, por ejemplo, como parte de las pruebas de intrusión internas, el cliente quiera que también se realicen pruebas de intrusión inalámbricas, es decir, sobre la red Wi-Fi. A eso se le llama pruebas de intrusión inalámbricas. En ocasiones el término que se utiliza es word driving. Y pues en ese caso esto se va a agregar como un servicio adicional. O puede ser que el cliente quiera que se realicen pruebas de ingeniería social y quiera que se realice phishing masivo. Entonces en ese caso ese va a ser un servicio adicional que se va a agregar también a la propuesta de pentesting. Una vez que tenemos claro el alcance, entonces ahora sí vamos a pasar a hacer la elaboración de la propuesta técnica.
Esa propuesta técnica va a estar enfocada en el alcance que el cliente nos ha pedido. Vamos a determinar cuáles van a ser los recursos humanos que vamos a utilizar para la auditoría y cuáles van a ser esos recursos tecnológicos que vamos a utilizar para la auditoría. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nos están pidiendo un pentesting externo y también un pentesting interno. Y que no son muchos sistemas. Entonces, quizás el pentesting externo lo pueda realizar uno de nuestros consultores solamente. Pero a la final resulta que el cliente tiene oficinas en distintas ciudades, en distintas localidades geográficas, en distintos países y, por ejemplo, no tiene interconectadas a través de VPNs esas oficinas, o bien por política interna ellos no dan acceso a través de VPN, sino que quieren que el consultor se desplace físicamente hasta la oficina donde se va a realizar el pentesting interno. Entonces, en esos casos, imagínense que tienen un cliente que tiene oficinas globales y les ha pedido realizar un pentesting de la oficina principal de, qué sé yo, de Miami, con la de Quito, la de Guayaquil, la de Lima y la de, qué sé yo, México. Entonces, y quiere que les entreguen ustedes el informe de pentesting dentro de 2 semanas o 3 semanas, qué sé yo, dependiendo de qué tan grande sea la red. Entonces, en esos casos va a ser difícil que ustedes, para hacer la auditoría de esas 5 sedes, si les está pidiendo que se desplacen físicamente porque sus políticas no le permiten dar acceso mediante VPN, entonces va a ser difícil que ustedes puedan tomar a un solo consultor y hacer que audite las 5 sedes a la par. En ese caso significa que van a necesitar posiblemente 5 consultores que se desplacen a cada una de esas sedes, que viajen, si es que no tienen consultores localmente en esas ciudades, y tienen que costear todo eso porque significa que voy a disponer de 5 técnicos. No es lo mismo hacer una auditoría con uno solo de mis consultores que disponer de 5 de ellos y dedicarlos exclusivamente a este proyecto, hacer que viajen a otra ciudad, pagar costos de avión, costos de hospedaje, de viáticos, etc. Es tiempo en el cual ese consultor está dedicado exclusivamente a ese proyecto porque está en otro lado y que va a ser difícil que yo lo asigne para que haga otras tareas que normalmente sí podría hacer acá cuando está localmente en la sede de la empresa de manera local. Entonces es también un costo de oportunidad. Entonces, por lo tanto, en la parte de la propuesta técnica hay que costear esos recursos humanos y tecnológicos que se van a necesitar para poder hacer la auditoría. Si, por ejemplo, resulta que son 5 técnicos que tienen que viajar, entonces cada uno tiene que ir con su laptop. Son laptops que en ese rato, en ese momento que van a salir del país o van a salir de la ciudad con el técnico, no se van a poder utilizar localmente para otro proyecto. Quizás voy a necesitar más licencias de software. Si nos están pidiendo hacer pruebas automáticas, por ejemplo, nos están pidiendo que como parte de la licitación ha puesto la cláusula que aparte de las pruebas manuales hay que hacer pruebas automatizadas. A veces hay clientes que quieren que ustedes hagan pruebas automatizadas utilizando frameworks de pentesting, como por ejemplo Metasploit Professional, Core Impact, Immunity Canvas, etc. Y lo ponen como parte de las cláusulas. Les exigen que utilicen una herramienta profesional para hacer pruebas automatizadas de pentesting, aparte de las pruebas manuales. Y entonces en ese caso, si ustedes ganan la licitación, tienen que cumplir con lo que les están diciendo en los pliegos. Entonces, si resulta que, por ejemplo, ustedes tenían, qué sé yo, 5 licencias de Metasploit Professional y ahora resulta que los 5 consultores las van a utilizar, se van a ir y tengo que hacer algún otro pentesting local, entonces eso significa que voy a tener que adquirir licencias adicionales para poder continuar haciendo pentestings de forma local. Entonces todo eso hay que costearlo, todo eso hay que preverlo, hay que colocarlo dentro del proyecto como parte de la propuesta técnica. Entonces la propuesta económica se va a elaborar en función de los recursos humanos, de los recursos tecnológicos, de la duración, de movilización y otros costos que puedan estar asociados al proyecto. Si te gustó la presentación, por favor no te olvides de darle like y si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y dale clic en la campanita. Y si te interesa conocer más sobre hacking ético, sobre pentesting, te invito a suscribirte de forma gratuita a mi webinar sobre cómo convertirte en pentester. Te dejo el link en los comentarios. Muchas gracias, hasta la próxima.